Veamos la siguiente aplicación. Dice, una rueda va a recorrer un camino formado por 4 semicircunferencias con radios de 2 metros, 4 metros y 8 metros, como se observa en la imagen. A ver, entonces esto de acá representa la rueda y no va a saltar, sino que va a construir toda una ruta por medio de esta curva. ¿Sí? Entonces esto es 2 metros, esto es 4 metros y esto es 8 metros. Perfecto. Dice, si la rueda tiene 1 metro de diámetro, ¿cuántas vueltas realizará la rueda al rodar por todo el recorrido y regresar a su posición original? Excelente. Entonces, para poder identificar eso, primero reconocemos las longitudes que debe recorrer la rueda. Entonces, para eso, a este tramo que está aquí le vamos a llamar L1, ¿de acuerdo? Luego a este otro tramo le vamos a llamar longitud 2. A este otro tramo le vamos a llamar longitud 1, porque tiene el mismo radio que la parte anterior. Entonces, para no utilizar otra representación, utilizamos la misma. Y luego finalmente está la longitud L3, que sería toda esta curva grande, ¿cierto? Toda esa curva grande. Muy bien. Entonces, ya tenemos una idea de la ruta que va a seguir, pues, la rueda. Entonces, ¿en qué nos vamos a apoyar para resolver todo lo que se nos pide? Primero reconozcamos cómo calcular la longitud de una circunferencia. Estamos hablando de circunferencia, ¿cierto? Entonces, si yo tengo esto como circunferencia, la fórmula que permite calcular la longitud de toda esa línea curva se llama 2pi radio. Pero si yo tengo solamente la mitad de la circunferencia, que es más o menos así, entonces sería esta misma fórmula, pero dividido entre 2, ¿cierto? Entonces ya tendríamos así. Pero para no estar copiando a cada rato esto, podríamos simplificar y decir que la longitud es media de una media circunferencia sería simplemente el pi multiplicado por la longitud del radio. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que nosotros vamos a utilizar para calcular cuando se trate de la mitad. ¿De acuerdo? Lleva Rx porque como hay radios distintos, R1, R2, R3, R4 o radio que sea, lo reemplazaremos en su momento. Pero esa será la idea a trabajar. Entonces, manos a la obra. Para poder trabajar, primero reconozco información. Entonces, el radio R1 sería 2 metros, que sería esto que está aquí. El radio 2 sería 4 metros y el radio 3 sería 8 metros. El radio de la rueda de esto pequeñito, pues vale 1 metro. Ya tengo toda esa información identificada. Por tanto, comenzamos a calcular las longitudes de cada parte. Entonces, iniciamos. ¿Cómo haríamos para calcular la longitud L1, L2 y L3? Y finalmente, ¿qué haríamos con todo eso? Entonces, para calcular la longitud de toda la curva, lo que hago es calcular primero el tamaño de L1, luego el tamaño de L2, el tamaño de L1, el tamaño de L3 y sumo. Entonces, eso representa el tamaño de toda la curva. Bien, manos a la obra. Entonces, longitud 1, ¿cómo se calcula? Con esta fórmula. La longitud 1 sería pi por radio 1. Pero, ¿cuánto vale el radio? El radio mide 2. Aquí está. Entonces, ejecuto y sería 2 pi metros. La unidad de metros se coloca para tener con claridad qué cosa hemos encontrado, ¿cierto? Ya está, para no perdernos. 2pi es el tamaño y m representa metros, la unidad. Igual hacemos para la longitud 2, sería pi por r2. ¿Cuánto sería el radio 2? 4. Entonces reemplazamos, la longitud 2 sería pi por radio 2.
¿Cuánto vale el radio? Vale 4. 4 multiplicado por pi, la longitud sería 4 pi metros. Perfecto. Y finalmente, para la longitud 3, utilizamos radio 8, ¿cierto? Entonces la longitud 3 sería pi por radio 3, que sería pi por 8. O finalmente 8 pi metros. Ya está. Identificado los valores, entonces reemplazamos en esta expresión para calcular el tamaño de toda la longitud de la curva. Entonces ahí tenemos la fórmula, reemplazamos, L1 vale 2, ¿cierto? Este es L1, L2 vale 4, nuevamente L1 vale 2pi y finalmente L3 vale 8pi. Sumamos todos esos valores y nos va a resultar pues 16pi metros. Sería la longitud de toda la curva, que es aquel tramo que la rueda debe girar. Muy bien, hasta ahí ya tenemos entonces la información. ¿Cuál sería el tercer paso? Bueno, el tercer paso consistiría en saber cuál es el tamaño de esta periferia o de la curva que estaría generando la rueda, porque la rueda se supone que va a, ¿cómo se llama?, moverse sobre esa curva grande. ¿Cuál sería el tamaño de esa curva grande? Pues simplemente utilizamos una fórmula que es bastante conocida. ¿Cómo haríamos para calcular la longitud de una rueda? Pues aplicamos la fórmula 2pi radio. Nada más. ¿Sí? En este caso el radio será el radio de la rueda. Reemplazamos 2pi por el radio de la rueda, que es 1 metro, y entonces nos genera que la longitud que gira en una vuelta a la rueda sería 2pi metros. Ya está. Entonces tenemos nuestro último paso, que sería encontrar el número de vueltas. ¿Qué debo hacer para hallar el número de vueltas? ¿Cómo calcularía eso? Pues muy sencillo, el número de vueltas que dio la rueda al girar toda la curva sería una simple división entre el tamaño de la línea de la curva entre el tamaño de lo que gira una rueda. Entonces, basta con que yo divida la longitud de la cuerda para la longitud de la curva sobre la longitud de la rueda. Y esos valores ya los hemos encontrado. Uno es 16pi y el otro es 2pi. Entonces, a la hora de reemplazar, nos va a generar igual a 8 vueltas. Entonces, nuestra rueda de 1 metro de radio va a girar alrededor de toda la pista circular 8 vueltas. Eso es todo.